tal? Soy Inés, exalumna ProMIR y una de sus tutoras coach, y en este vídeo os voy a enseñar un poco cómo se estructuran los manuales de la plataforma de ProMIR. Esto que estamos viendo aquí es, por ejemplo, el manual de traumatología, pero vais a ver que todos los manuales siguen más o menos la misma estructura, ¿vale? Y es que al principio siempre vais a tener un tema cero en el que os va a poner pues, un vídeo de presentación, cuál es el enfoque, cuáles han sido las preguntas en los últimos años, cuál es el peso MIR, y esto os va a ayudar un poco para saber cómo tenéis que enfocar la asignatura. Si le dais al botón de temario, vais a ver cómo siempre al lado vais a tener un índice por el cual os vais a poder mover. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar al primer tema de fracturas y al contrario que un PDF, aquí el desplazamiento no es hacia abajo, sino que vais a ver que el desplazamiento es un desplazamiento lateral, ¿vale? Este desplazamiento lo podréis hacer avanzando directamente con la flechita que tendréis a la derecha, o bien para retroceder os vais hacia la izquierda, y también podréis utilizar las flechas, ¿vale? Como veis, este desplazamiento quizá al principio os parece un poco raro, pero realmente hace que sea mucho más fácil. Como estáis viendo aquí, mezcla un poco el formato, lo que estamos acostumbrados a ver en libros en papel, con cosas pues un poco más tecnológicas, digitales. Vais a ver que tenéis imágenes, tenéis figuras, ¿vale? Y esto os va a resultar realmente útil. Al principio del todo del tema vais a tener siempre un cuadro de orientación MIR. Esto es súper recomendable que os lo leáis porque ahí os va a explicar exactamente qué es lo que tenéis que estudiar en ese tema, en qué cosas tenéis que centraros o qué cosas podéis darle menos importancia, y luego vais a ver que al inicio de cada uno de los temas también os van a aparecer puntos con el nombre de esa parte del tema, con subtemas, ¿vale? Y de esta forma podréis ir avanzando. Siempre vais a tener también una serie de recuerdos, por ejemplo aquí con las ideas pues, más importantes que tenéis que recordar sí o sí, ¿vale? Y al final del todo también del tema vais a tener algo que viene súper bien, que son los puntos claves del tema. En estos puntos claves vais a ver resumidos cuáles son las ideas más importantes, de forma que yo os recomendaría que antes de pasar a otro tema siempre veáis que estos puntos los domináis, porque al final es lo más importante. Luego, otra cosa que podréis hacer es que vais a ver que tenéis arriba unas flechitas. Siempre podéis darle en el lateral al índice, o bien podéis darle o arriba o abajo para ir al tema siguiente o al tema anterior, ¿vale? Y de esta forma vais a ver que la navegación es muy sencilla y os va a facilitar muchísimo el estudio. Ahora también os quería enseñar un poco cómo podéis acceder fácilmente a los recursos, porque vais a ver que en los manuales de ProMIR hay muchísimos algoritmos, imágenes, vídeos, figuras, y quizá entre el texto muchas veces pues queráis verlos de una forma más ampliada o bien simplemente pasar por los recursos. En el caso, por ejemplo, de este algoritmo podréis siempre hacer clic y veis que se os va a ampliar, y además algo muy positivo es que directamente podréis pasar todos los recursos que hay en este temario simplemente haciendo así, y luego si queréis, por ejemplo, volver porque os interesa muchísimo, por ejemplo, esta radiografía y queréis ver un poco el texto asociado, pues siempre le podréis dar a ver en capítulo y automáticamente os va a señalar la parte del texto en la que está. También tenéis en la barra lateral el apartado de recursos, y aquí podéis ver exactamente todos los recursos que hay en el temario, ya sean las figuras, ya sean las tablas, que como veis pues también hay muchas, o las videoclases si queréis tenerlas aquí. Luego también tendréis siempre el apartado de recursos complementarios, donde vais a poder ver masterclass, seminarios especiales, tutorías y este tipo de cosas, pero realmente es muy útil cuando queréis estudiar, centraros por ejemplo en mirar solo las figuras o en mirar solo las tablas, y de esta forma os vais a dar cuenta que también vais a estar gestionando muchísimo mejor el tiempo de estudio.